Vamos a continuar con CSS y dentro de CSS lo que haremos es aplicar estilos al ejercicio que previamente hemos preparado. Por tanto, todo aquello que habíamos hecho hasta el momento lo voy a meter en una carpeta llamada HTML y a continuación vamos a aplicar estilos creando una nueva carpeta llamada 002 CSS. A continuación lo que voy a hacer es copiar la última versión del ejercicio que tenía en la carpeta anterior y vamos a empezar poniendo un poco de color. Por tanto, esto sería el proyecto 19 y vamos a empezar poniendo, bueno, primero antes de color vamos a establecer la inclusión de CSS. Por tanto, me vuelvo a brackets, puedo usar cualquier editor que quiera, en este caso voy a utilizar brackets y vamos a ver vale, dentro de brackets voy a colocar por una parte brackets a la parte izquierda del monitor y luego por otra parte voy a entrar aquí y voy a decir que quiero cargar, por ejemplo, index.html dentro de un navegador web. Con lo cual, como podemos ver, tenemos el ejercicio tal y como lo teníamos hasta el momento. Bien, pues si teníamos esto en la pantalla, a continuación lo que voy a hacer son varias operaciones. En primer lugar, voy a crear una nueva carpeta aquí dentro del proyecto llamada CSS o llamada estilo o llamada como queramos. Y a continuación, dentro de esta carpeta voy a crear un archivo que, por ejemplo, se puede llamar estilo.css. El nombre del archivo es el que queramos, eso sí, debería tener la extensión CSS y es una buena costumbre, es una buena práctica que metamos ese archivo dentro de una carpeta. A continuación, si yo, por ejemplo, establezco que en el body, esto que tenemos en la pantalla se llama el selector dentro de CSS, pues el body tiene un background de color gray, por ejemplo, comprobaremos que solo por hacer eso automáticamente la web no cambia de color. ¿Por qué? Pues porque la web automáticamente no sabe el estilo que tiene que aplicar, no sabe dónde está ese archivo de estilo. Por lo tanto, por esta razón, tendríamos que ir a index.html y en principio en cualquier parte del documento, pero se recomienda que sea dentro de la cabeza, vamos a meter una etiqueta llamada link donde voy a poner rel es igual a stylesheet y voy a poner href es igual a dentro de la carpeta de estilo, esto va aquí dentro de la carpeta de estilo cojo el archivo estilo.css, tras lo cual cierro el mayor que de la etiqueta y ahora sí, si recargo esta página comprobaré cómo ahora el fondo de la página aparece de color gris. Vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar esta etiqueta link, la he creado en index.html y no solo necesito el index.html, sino que también necesito que esté en contacto.html y en blog.html. Por lo tanto, en primer lugar, como podemos ver, una vez que ya tenemos correctamente enlazado el estilo a todas las páginas, ahora a continuación vamos a empezar a trabajar con las diferentes propiedades del estilo CSS de una página web. Así que para ello lo que voy a hacer a continuación es copiar este proyecto, lo voy a llamar proyecto 20 y ahora sí, una vez que hemos incluido el archivo CSS, voy a hablar de colores. Para hablar de colores diré que en primer lugar, como podemos ver, podemos poner los colores tanto del fondo como del frente. En este caso vamos a verlo, voy a por supuesto abrir este archivo. Voy a poner esto aquí y esto aquí. Ok. Vale, y de esta forma ahora traigo el archivo index. Veo que todos los documentos, todas las páginas reflejan ese mismo estilo, cae en cascada sobre todas las páginas. Esa es la idea del estilo en cascada. Así que yo puedo poner background gray, color, por ejemplo, red. Y con esto vamos a demostrar que background es el que se encarga de poner el color del fondo y red, o color, mejor dicho, es el que se encarga de poner el color del frente, en este caso de la letra. No quiero
trabajar con un color tan fuerte, así que voy a coger RGB, voy a expresar el color en 3 coordenadas de rojo, verde y azul. Voy a poner 240, 240, 240 para poner un gris clarito. Y en el color, en lugar de poner un negro duro, lo que voy a hacer es poner un RGB 20,20,20, es decir, un gris oscuro pero gris. Así que, como podemos ver en la pantalla, pues hemos podido, en este caso, controlar, establecer el color del frente y el color del fondo. Esto que tenemos aquí también representa en gran medida lo que es el estilo que aplica al cuerpo entero, y por tanto ahora luego aplicaremos algunos estilos más al body. Ahora a continuación, antes de hablar de parámetros relacionados con el texto, vamos a hablar un poco de la geometría. Para hablar de la geometría voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a duplicar este proyecto, es proyecto 21, y voy a llamarlo geometría. Abrimos el proyecto correspondiente, nos fijamos como prácticamente voy a trabajar en todo momento con el CSS, voy a intentar no tocar el HTML. Y a continuación lo que voy a hacer ahora dentro de la geometría es lo siguiente. Todo lo que tenemos en la pantalla hasta este momento ocupa el 100% del espacio, pero yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es coger el header, coma, el main, coma y el footer. La coma en CSS nos sirve para seleccionar múltiples selectores. Luego el estilo que voy a aplicar a continuación se aplica a la vez sobre esas 3 etiquetas. Y voy a decir, por ejemplo, width es 800 píxeles. Voy a recargar, por supuesto voy a cargar la página sobre el navegador. Y comprobamos que este bloque ya no llega hasta el final, como antes llegaba hasta el final, sino que se queda parado antes. Se queda parado en esta parte de aquí. Si, por ejemplo, pongo 600 píxeles, pues comprobaremos cómo se queda parado en esta parte de aquí. Y además quiero que estén centrados, por lo cual lo que voy a decir es margin de auto. Margin automático lo que hace es centrar automáticamente los elementos dentro de lo que es la página web. Bien, esta es lo que sería la página principal. Por supuesto, si entro dentro de blog y entro dentro de contacto, veo que este estilo se está aplicando también a estos elementos. Y ahora a continuación me gustaría hacer lo siguiente. Me gustaría poner para estos elementos también un background de color RGB 240, 240, 240. Y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de este bloque voy a poner box shadow. No, perdón, cuidado. Voy a poner que solo al main, solo a la etiqueta main, le pongo un box shadow, una sombra de caja de 0 píxeles, 20 píxeles RGBA, es decir, rojo, verde, azul y alfa, transparencia, de 0,0,0,0.3. Vamos a ver si hago así. Comprobamos que esta caja aparece un poco como con transparencia, como con sombra arrojada. Y ahora, por último, lo que voy a hacer para simular como que la sombra se queda por detrás de todos los demás es simplemente decir que position relative, y voy a decir que header y footer van a tener un z-index de, por ejemplo, 10. Lo que quiere decir, simplemente, vamos a verlo, lo que quiere decir que cada uno de ellos, el header y el footer, se van a quedar por delante, mientras que el main se quedaría un poco por detrás. Vamos a verlo. Vamos a ver si estoy aplicando z-index 10 y el main es z-index 0. Comprobamos que le esté aplicando el estilo correspondiente. Vemos como en el inspector lo que puedo hacer es comprobar que todo está ocurriendo de la forma que debe ocurrir. Vamos a verlo. Ahí está, ¿vale? Y ahora a continuación, de la misma forma que antes hemos puesto un margin, voy a poner también una
una propiedad que se llama padding de 20 píxeles, que lo que hace es colocar el margen interior. Es decir, mientras que el padding representa todo aquello que ocurre desde el margen hacia fuera, el padding refleja todo aquello que ocurre desde el borde hasta dentro. Vemos que si antes no tenía padding, fijémonos como tanto la foto como los textos estaban pegados al borde del elemento, pero si ahora le pongo un padding, vemos como ahora existe un margen interior que queda bastante más bonito, queda bastante más agradable. Bien, una vez que hemos hablado de propiedades de geometría, tales como por ejemplo el margen exterior, el margen interior o la posición, a continuación vamos a hablar un poco del texto. Antes de hablar del texto, vamos a ver que algunos elementos, tales como el H1 o el H2, que son elementos de texto, son elementos que tienen ya un margen por defecto, que yo no he puesto. Esto se llama los estilos por defecto de CSS. Entonces lo que voy a hacer es anular estilos por defecto. Y para anular estilos por defecto, yo lo que puedo hacer es decir que aquí en el estilo, pues pongo que todo tenga un padding de 0 píxeles y un margin de 0 píxeles. Esto es recomendable que esté arriba del todo, para que aparezca lo primero. Y de esta forma, ahora en anular estilos por defecto, observo cómo ahora el texto de arriba, los titulares de arriba, comparado con antes, ya no tienen estos márgenes que eran automáticos y que no los había puesto yo, sino que los ponía directamente el navegador. Bien, vamos a trabajar un poquito el texto. Ahora a continuación trabajaremos este menú de navegación para que no sea un menú de lista, sino que se convierta en un menú un poco más bonito. Así que vamos a duplicar el proyecto, vamos a proyecto número 23 y vamos a estilos del texto. Entonces cargamos estilos del texto, vamos a ver por aquí, vamos a estilo, cargamos el archivo index.html. Por defecto la web aparece con un estilo de letra que es serifa, es decir, con remates, con decoraciones, lo que en Windows sería el tipo de letra Times New Roman. Por lo tanto, lo que quiero hacer es decirle al sistema que dentro de body puedo editar un selector ya previamente existente. Voy a decir que font family es igual a sans serif, es decir, quiero que la familia de fuentes sea sans serif. Hay diferentes familias. Puedo coger la familia cursiva, que me pone una letra de tipo Comic Sans. Puedo poner una letra monoespaciada, que me pone una letra como de máquina de escribir antigua. ¿Vale? Yo voy a escoger la tipografía de sans serif y así pues mejor. Bien, por otra parte, yo puedo cambiar varias cosas del texto. Por ejemplo, voy a decir que el header, mira, el header y el footer, ya que los tenemos aquí abajo. Vale, el header y el footer voy a decir que text align y los quiero alineados al centro. Entonces vemos cómo tanto la cabecera como el pie de página aparecen correctamente alineados en el centro. Por ejemplo, en este caso quiero decir que el main lo quiero alineado con justificación. Así que text align justify. Voy a decir que el texto del cuerpo principal lo quiero justificado. Más cosas que puedo hacer. Bueno, pues otras cosas que puedo hacer, por ejemplo, es editar el tamaño de la letra. Por eso lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, H2, selecciono únicamente el título H2 y le voy a decir font size es igual a 12 píxeles, por ejemplo. Guardo y recargo y veo como ahora la web de José Vicente aparece con el tamaño de letra que tenía, pero desarrollador, formador y diseñador aparece pues con un tamaño de letra menor. Por ejemplo, quiero hacer lo mismo con la letra que hay en el main, así que en el main, pues font size, voy a ponerlo también a 12. Así que vemos ahí como ahora el texto que hay dentro de ese bloque, pues está ahora a tamaño 12. Bien, por otra parte,
por otra parte, otro parámetro que también modifica el texto, en este caso, es la decoración y el color del menú. Recordemos que el menú de navegación, lo tenemos aquí, es una etiqueta A que está dentro de la etiqueta li, que está dentro de la etiqueta ul, que está dentro de la etiqueta nav, que está dentro de la etiqueta header. Entonces, cuando queremos editar etiquetas referenciando la jerarquía de padres e hijos, puedo hacer header ul li, perdón, header nav ul li a, y esto quiere decir el a que está dentro del li, que está dentro del ul, que está dentro del nav, que está dentro del header, es decir, especifico jerarquía de etiquetas, y voy a decir que color inherit no es un nombre de color. Color inherit, color heredar, lo que hace es heredar el color que tenga la web por defecto, en este caso el RGB 2020. Color inherit por aquí, y veo que se ha quitado el clásico y característico azul de los hipervínculos, y text decoration, decoración del texto, puede ser ninguna, puede ser underline, que es la que tengo ahora mismo, puede ser overline, una línea por arriba, puede ser line through, una línea tachada, o puede ser none. Yo por defecto en los estilos CSS del navegador tengo un underline y lo que quiero es deshacer completamente este elemento, así que ese subrayado. Comprobamos cómo los elementos siguen siendo menús de navegación, siguen siendo elementos de navegación, pero ya no tienen el aspecto de elementos de navegación. Bueno, dicho esto, vamos a editar un poquito el display de la lista para que ya no parezca una lista, sino que parezca más un menú de navegación. Por tanto, voy a poner por aquí 24 navegación. Y una vez que hago esto, voy a decir que... Vamos a ver, quiero ver como lista. Vale, edito la navegación. Me entro en el estilo. En la navegación cargo el index, por ejemplo. Vale, y ahora a continuación digo lo siguiente, y es que nav ul, el ul voy a decir que list style type es igual a ninguno en este caso. Estos son los tipos de lista que podemos tener. Por defecto tenemos la lista de bullets, pero quiero none, lo cual quiere decir que de momento quiero eliminar los puntitos que había ahí en los elementos de la lista. Y ahora nav ul li, los elementos de la lista, en lugar de mostrarse en modo bloque, es decir, uno debajo de otro, quiero inline block. Vamos a ver, inline block, que me permiten que los elementos, en lugar de estar uno abajo del otro, pues estén así. No parece un menú de navegación, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es decir que la etiqueta nav tenga un padding, un margin top de 20 píxeles y un margin bottom de también 20 píxeles. Y con esto, si todo va bien, pues lo separaremos un poquito más. Luego también lo que puedo hacer es algo como, por ejemplo, que el nav tenga un text transform. Esto realmente es una propiedad del texto, que es uppercase, que esté en mayúsculas. El font weight lo quiero, por ejemplo, bold, para forzar a que el texto esté como negrita. El font size lo quiero de 10 píxeles, vamos a verlo, no lo sé, no estoy muy convencido. Vale, pues una cosa así, más o menos. Y luego, por ejemplo, pues a lo que es el nav le podría poner un border, no sé si bottom de un píxel solid gray. Esto ya es ir probando para, pues como vemos ahí, que tenga como un poco de separación, o no, no lo sé. Se puede poner RGB 220,220,220 para que haya una línea pero prácticamente no se vea. Necesito un padding bottom de 20 píxeles para que la línea no quede tan pegada al menú, una cosa así. Y ahora, por ejemplo, en el footer
pues si he puesto una línea en la parte de arriba, pues también en el footer puedo poner un padding top de 20 píxeles y un border top de 1 píxel RGB. Y así un poco tenemos esta separación. Veo que, vamos a verlo por aquí, veo que esto llega al final. Vale, vamos a decirle padding de 20 píxeles. Bien, y otra cosa que podría hacer, porque, a ver, footer P, vamos a ponerlo ahí, ahora mejor. Ahora aparece correctamente con ese borde. Bien, una vez que tenemos esto, hemos estado hablando en todo momento de estilos para el texto, pero tenemos ahí la imagen prácticamente sin tocar. Entonces vamos a poner estilos para la imagen. Voy a crear una nueva versión del proyecto, 25, estilos imagen. Bien, y en la imagen voy a hacer lo siguiente. Me voy a estilo, cargo el estilo de la imagen y, por ejemplo, la etiqueta IMG también es susceptible de recibir estilos. Voy a decir que, por ejemplo, quiero un width del 100%, quiero que la imagen me ocupe todo el borde y quiero que tenga un margin top de 20 píxeles y quiero que tenga un margin bottom de 20 píxeles. De esta forma, pues dejará un poquito más de espacio con respecto a los elementos. Luego también la imagen igual la quiero, a ver, un poquito más pequeña y un poquito redondeada. Para poner un redondeo, border radius de, por ejemplo, 10 píxeles, para que los bordes de la imagen estén ligeramente redondeados. Y como digo, si busco en internet José Vicente Carratalá y busco alguna imagen que no sea cuadrada, lo cual, pues bueno, a veces puede no ser demasiado fácil, otra cosa que puedo hacer es coger una imagen. Esto está en... Vale, esta imagen ya no existe. Vale, esta sí que debe existir. Así que puedo descargar la imagen dentro de web de José Vicente, dentro de estilos imagen, dentro de IMG, José Vicente 2. Y recordamos que pues, siempre cuando estamos trabajando con la web, pues podemos utilizar programas de edición tales como por ejemplo Photoshop o tales como por ejemplo el GIMP para poder realizar edición de imágenes. Estos programas muchas veces son, como diría yo, el mejor amigo de la programación web. Entonces voy a seleccionar esta imagen y, por ejemplo, voy a recortar un trozo. No quiero agrandar, no quiero fijo, quiero quedarme más o menos con un trozo así. Y ahora a continuación sobreescribo José Vicente 2. Y lo que estoy haciendo, como podemos ver, es utilizar un programa de edición de imágenes. Voy a ir a index para coger José Vicente 2, simplemente para cargar una imagen más pequeña y digamos que la página esté más proporcionada con respecto a lo que es el global de la maquetación. Bueno, podríamos considerar prácticamente que la página principal ya estaría maquetada, pero claro, cuidado porque tenemos el blog y tenemos el formulario de contacto, es decir, tenemos otras dos páginas de las cuales nos tenemos que preocupar un poco. En este caso, por ejemplo, voy a aplicar también al estilo, estilos para el blog. Esto lo voy a hacer en el siguiente proyecto. Así que proyecto 26, estilos blog. En el blog recordamos, vamos a verlo. En el blog recordamos que teníamos una etiqueta article que tiene un section y tiene un poco de todo. Entonces, por ejemplo, pues en el estilo, de forma fácil, puedo decir que por lo menos los articles tengan un padding top de 20 píxeles, un padding bottom de 20 píxeles, quizás un margin bottom de
20 píxeles y creo que igual tampoco está más que pongamos un border bottom de 1 píxel solid RGB, más que nada para que se vea un poco mejor. Un segundo, que creo que no estoy cargando el bloque correcto, ahí está, vale, para que se vea un poco mejor la separación entre cada una de las noticias. Incluso en este caso, en el article, no me acuerdo qué título tenía, H4, en el article H4 pues pondríamos un padding bottom de 10 píxeles y quizás en el article time también pondríamos un padding bottom de 10 píxeles, más que nada para separar. Vamos a ver, margin bottom, vamos a poner un margin bottom de 10 píxeles en el time. Vamos a ver la etiqueta time cómo flota. Vamos a ver display block. Ahora sí, ¿vale? Y de esta forma pues vemos como cada una de las noticias ahora tiene una maquetación y tiene una una apariencia mejor de lo que tenía hace un momento. Y por último, en cuanto al formulario de contacto, pues vamos a poner estilos para el formulario. Así que 27 estilos formulario. Y por lo tanto, a continuación abrimos el estilo, nos vamos al formulario de contacto y ahora voy a decir lo siguiente, y es que form input es with 100%, voy a poner 95%. Voy a decir form text align center. Caray. Ahí. Center, ahí lo tenemos. 95%. Una cosa así. Y ahora en el form input también voy a poner form text area para que también afecte al text area. Y ahora quiero editar un poquito más el estilo de este formulario, como digo, porque voy a decir que quiero un padding top de 10 píxeles, voy a probar. También un padding bottom de otros 10 píxeles. Y así los campos están un poquito más separados. Y ahora también, pues igualmente, voy a poner un margin top de 10 píxeles, un margin bottom de 10 píxeles. Y ahí vemos cómo pues están un poquito más separados cada vez. De hecho, incluso voy a poner un form label que tenga un margin top de todavía un poquito más de píxeles. Vamos a poner un display block. Ahí. Y así pues un poco ya no tenemos el formulario tan aglomerado como lo teníamos antes. Y ahora sí, ya por último, dentro del form text area, como el text area se ha quedado un poco pequeñito, aunque técnicamente se puede agrandar dinámicamente en la pantalla, pues voy a decirle que le pongo un height de 150 píxeles y así pues se queda un poquito más grande y todo el formulario en definitiva se queda más estético de lo que estaba hace un momento. Es decir, hace un momento estaba así y ahora mediante un poquito de CSS pues lo hemos dejado así, con la idea de pues que tenga una apariencia estética más agradable y que toda la web en definitiva, si nos fijamos, pues al principio teníamos la web así. Esto es lo que era la web antes de empezar este bloque de ejercicio de CSS, mientras que ahora la tenemos así, con lo cual comprobamos cómo pues el lenguaje CSS complementa al lenguaje HTML para darle estilo a la estructura que previamente hemos hecho con HTML.